falto de entrenamiento, y sin embargo cada jugada que hace es artística, ¿no? Hace también muy pocos días estuve con el entrenador del Sporting de Lisboa y me decía que para un fenómeno como Maradona, un palmo de terreno es un latifundio, ¿no? Yo creo que está muy bien expresado. Diego necesita apenas unos centímetros para que se le haga la luz y vea lo que a los demás no nos ha estado nunca permitido, ¿no? Vamos a ver los mejores momentos de este interesantísimo Nápoles-Milán. Los comentarios son de Miguel Silva y de nuestro invitado, el señor Valdán. Una jornada de la Serie A del fútbol italiano. Ni más ni menos que el campeón de Europa, los rojinegros del Milán, frente al campeón de la UEFA, al Nápoles, los dos últimos campeones de la Serie A. El Nápoles en el 87, el Milán en el 88 y el Inter, que ha sido el campeón que ha caído en la primera ronda. Y esa es la primera jugada de peligro. Vamos a ver primero una jugada de gran trascendencia y luego les daremos los detalles más sobresalientes de este partido. Ese es un pase en profundidad, creo que era de Alemão. Sí, exactamente, de Alemão. Un hombre que está siendo discutido en Nápoles, no por la afición, sino por los especialistas. Es capaz de robar a lo largo del partido 30 balones, pero los pierde con la misma facilidad. De todas formas, el aficionado del Nápoles lo adora, lo respalda con su aliento, aunque para el fútbol italiano tan geométrico, aquí vemos ya el primer gol del Nápoles. Es un gol parecido al que marcó el Nápoles, fue el del empate, un pase que dio Diego Maradona y que remató Careca en aquella ocasión. Vean el pase, creo que es de Luca Fusi. El balón va a Diego Maradona, que se atrae al defensa, espera la penetración de sus compañeros, entrará el lateral Ciro Ferrara, que le señala con la mano, toca en primera instancia, y aquí en el lado opuesto está Andrea Carnevale. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es extraño en primer lugar que dejen recibir tan solo a Maradona, que lo dejen desarrollar velocidad, que lo dejen pensar, porque si le resulta fácil maniobrar en espacios pequeños, cuando se le otorgan esas facilidades es absolutamente mortal, porque tiene una visión y una precisión muy difícil de encontrar en otro futbolista. Quería redondearte lo de Alemão. Decía que en un fútbol tan geométrico como el italiano, esas aventuras ofensivas que tiene ahora Alemão produce cierto desequilibrio en el centro de campo, y de eso se lo acusa. Para poner antecedentes a los espectadores, digamos que el Milán tiene trastocado totalmente la estructura del equipo campeón de Europa. No tiene nada menos que, no en vano, carece de las figuras de los holandeses, de Van Basten, el mejor jugador de la Eurocopa, el jugador del año, el bote de oro del año anterior, y de Ruud Gullit. Y sobre todo creemos un jugador determinante en el esquema de juego es la baja de Roberto Donadoni, un jugador polivalente que ayuda al centro del campo, que aparece por la derecha, aparece por la izquierda. Digamos que 4 jóvenes sustituyen, son las piezas que Arrigo Sacchi ha colocado en el lugar de estos hombres y de Paolo Maldini, que se resiente de una lesión del partido que enfrentaba a la escuadra azzurra, a la selección italiana frente a Bulgaria en Cesena hace 10 días. Digamos que en el puesto de lateral izquierdo de Paolo Maldini aparece Costa Curta, Sandro Costa Curta. Está en el puesto que ocupaba Raizka antes, que ahora está de medio ofensivo, está Filippo Galli. Como extremo derecho, en el puesto de Donadoni, un joven que jugaba en el Monza la pasada temporada, que se llama Giovanni Stroppa. En el puesto de Ariete, en el puesto de Juan Baste, Stefano Borgonovo, un jugador ya más conocido que el año pasado estaba cedido a la Fiorentina. Y prácticamente ese es el esquema fundamental. Vamos, o sea, salvo Alberico Evani, que cambiaba la posición con Costa Curta el año pasado, prácticamente ese es el equipo con las bajas ya mencionadas. Es el Crippa, Máximo Crippa, que también juega retrasado.
y el Nápoles tiene la baja del líbero Rénica. Bueno, tú eres un conocedor en profundidad, Jorge, del fútbol de la zona que le dio el triunfo al Milan hace 2 temporadas, el denominado triunfo de la zona. Conoces perfectamente sobre todo a ese jugador, al gran capitán, a Franco Baresi. ¿Podrías entrarnos en detalles, aunque tienes a Alemán otra vez ahí con Maradona? Sí, yo creo que esa zona que practica el Milán es muy particular. O sea, yo soy un admirador del marcaje zonal, pero lo soy mucho más de una zona agresiva, de una zona avasallante como la que plantea Arrigo Sacchi. Hay muchas formas de hacer zona. También se puede ser mezquino desde el planteamiento zonal. Yo admiro la zona que plantea Arrigo Sacchi porque es enormemente generosa con el espectador. Creo que el sistema está ahora despersonalizado porque fallan puntos de referencias extraordinariamente importantes dentro del equipo. Desde el punto de vista táctico, uno fundamental, que es Donadoni. Y desde el punto de vista de la presencia, Gullit y Van Basten. Está muy claro que son 2 hombres de un enorme prestigio internacional que tienen la particularidad de ser buenos en cualquier circunstancia, pero extraordinariamente buenos cuando las situaciones son especialmente difíciles. Son hombres que aparecen siempre en las grandes finales, ¿no? Aunque estos hombres que aparecen en las grandes finales, como ocurrió en la Eurocopa con Holanda, que fue el gran triunfo, la explosión de Van Basten, quizás Van Basten pueda estar en esta eliminatoria de octavos de final frente al Real Madrid, no es el caso de Ruud Gullit. Vamos a contemplar si estos jugadores que ha puesto en escena esta tarde en el San Paolo Arrigo Sacchi desarrollan bien las funciones o suplen, ocupan las demarcaciones y los resortes que quiere desarrollar Arrigo Sacchi. Sí, yo creo, Miguel, que lo que ha logrado Arrigo Sacchi es contradecir a aquellos entrenadores muy conservadores, porque hay una vieja teoría según la cual los equipos ofensivos no son equipos muy trabajados tácticamente y los equipos defensivos sí necesitan de un trabajo permanente a lo largo de la semana. Yo creo que el Milan contradice de forma espectacular esta teoría. Es un equipo muy ofensivo, pero está llena de claves, está llena de referencias que necesitan trabajarse muy duramente a lo largo de la semana y que requieren del jugador un estado físico impecable y además una vitalidad psicológica a lo largo de los 90 minutos, también de una gran fortaleza. Lo que ocurre es que Sacchi necesita de mucho tiempo para hacerle manejar esos datos a sus nuevos jugadores y ese tiempo no lo ha tenido. Le resultará relativamente fácil adaptar a un jugador dentro de un esquema más o menos formado, pero adaptar a 4 o 5 jugadores al mismo tiempo le va a resultar enormemente complicado. Evidentemente, bueno, tú hablabas de las claves, las señales que tienen los jugadores del Milán, tanto para orientarse como para colocarse en una demarcación o salir al fuera. En el manejo de la zona y del adelantamiento masivo de la defensa, el que maneja todas las referencias es Baresi. Es el que gesticula, es el que habla, es el que grita, es el que da la orden para que todo el mundo salga al mismo tiempo hacia adelante. Según quienes conocen al Milan desde dentro, salen al grito de Milan. Cuando Baresi dice Milan, todos se van masivamente hacia adelante para procurar recuperar la pelota. Pero a veces es una falsa alarma, ¿no? Claro. Sí, exactamente. A veces confundían a Butragueño y a sus compañeros. Sí. No, es que en ese tipo de cosas uno nunca puede ser. Ahí tienes al maestro. Sí. Junto con otro nene que se las trae, ¿no? Pasando a Careca. Antonio Careca. Lo que pasa es que Antonio está muy cansado, viene de la exigente Liga Italiana, pasó a jugar la Copa de América de Selecciones y luego la etapa de clasificación de Brasil para el Campeonato de Italia. Careca me decía el lunes en Nápoles que se siente a un 40% de sus posibilidades, pero aún a un 40% de sus posibilidades es un hombre tremendamente importante dentro del Nápoles y de cualquier equipo del mundo. Para mí, junto con Van Basten
y junto con Hugo Sánchez son los 3 mejores delanteros centros que uno se puede echar a la cara, ¿no? Teniendo en cuenta que contra el Madrid el Milán contará con Donadoni y casi con toda probabilidad con Marco van Basten, este partido nos puede servir de referencia para ver cómo se puede romper el esquema del Milán por medio, o sea, por los contrarios, por los antagonistas. Si uno tiene a Maradona se le hace muchísimo más fácil romper cualquier esquema, no solamente el del Milán. Yo creo que si logran recuperar a Donadoni, les va a seguir funcionando muy bien el adelantamiento masivo del que hablábamos y además la presión en la que Donadoni es una figura enormemente importante, porque el Milan presiona fundamentalmente sobre los laterales, sobre los costados, y Donadoni junto con Ancelotti son los principales intérpretes a la hora de dar la orden de presionar. Pero hay que insistir en que el Milan no es el mismo de la temporada pasada, aunque mi admiración sí que es la misma. Ahí va Gareca a un 40%. Gareca al 40% que se ha ido de Filippo Galli y de Mauro Tassotti. Ahí está Antonio Filho de Oliveira, Gareca, que en su debut en el partido de clasificación marcó nada menos que 4 goles a Venezuela. Ese es quizás el mejor ariete que tiene ahora mismo el fútbol mundial junto con Van Basten, claro. Y no nos olvidemos tampoco de Hugo Sánchez. Lo que ocurre es que tiene un condicionante que es importante, el estar dentro de un país futbolísticamente menor como México y no tener en su selección la posibilidad de trascender. Gareca me sorprendió la semana pasada porque uno cree que los grandes jugadores cuando están cansados se tiran en una cama, y Gareca hace exactamente lo contrario. Cuando termina el entrenamiento empieza a esperar centro desde todos lados para ensayar el remate, o sea que sale de la crisis del cansancio cansándose un poco más, ¿no? Ese lateral es buenísimo, Franchini, que era titular antes también en la sub-21 de Acegui Vicini. Sí, además lo tiene en cuenta para el Mundial del 90, es un hombre que llega con bastante facilidad. Al no estar Rénica en este partido, ha pasado a engrosar el centro del campo Fusi, que es un hombre que maneja muy bien los conceptos del nuevo entrenador del Napoli. Es un hombre muy ordenado que sirve para contrarrestar los posibles efectos del desorden hipotético de Alemão, ¿no? Siempre hablando de lo que es el fútbol italiano, que se maneja con una calculadora de alta precisión, que cada movimiento de un jugador es estudiado hasta el cansancio, ¿no? Un Luca Fusi que jugaba hace 2 temporadas con Bujarest Moscú, jugaba en la Sampdoria de Génova, y que el miércoles contra el Sporting de Lisboa hizo la función de hombre cierre. En esta ocasión es un jugador joven, el que juega de líbero, se llama Marco Baroni, pero aquí tenemos a un hombre que le gusta mucho a Jorge. Sí, muy lejos del que es su sitio natural, pero de todas formas haciendo cosas importantes, ¿no? En cualquier lado que aparece es un hombre distinto. Además sabe manejar todos los conceptos futbolísticos, y aquí es el dueño de esa zona presionante que hace el Milán. En la selección italiana es un hombre libre, estricto. Ahí han visto el tiro de Carlo Ancelotti, es un hombre que en todos los partidos vemos que lanza desde esa distancia unos tiros súper ajustados, que tiene una gran precisión y que marca muchos goles tanto en la Roma hace 2 temporadas como en el Milán, y como marcó ante el Real Madrid en el Giuseppe Meazza el primer gol frente que no pudo evitar Bullo. Un gol absolutamente clave desde mi punto de vista, porque rompió en aquel encuentro una actitud futbolística del Real Madrid que parecía positiva. Se había hecho dueño del centro del campo, tenía el control del partido y de la pelota, pero un disparo de Ancelotti muy fuerte, centrado en la portería, sorprendió a Bullo un poco adelantado y cambió absolutamente las posibilidades del Real Madrid, ¿no? Ahí atraviesa otra vez Baresi el centro del campo.
Es el hombre, el catalizador, el que galvaniza el juego, y este hombre también está en todos los lados. Carlo Ancelotti, porque aparte de tirar, hace una función, me parece a mí, de destrucción y de bloqueo o de pressing fundamental. Sí, ahora son todos jugadores que de mitad de campo hacia adelante juegan el balón con muy buen criterio, pero sin demasiada fantasía. Cuando uno se acostumbra a ver a jugar a este equipo, al Milan, se da cuenta de que su ataque es un poco monótono, no hay ningún hombre de gran creatividad capaz de romper los moldes como en un momento dado lo puede romper Maradona en Nápoles, ¿no? Y la posibilidad de contar con el fan gol, como le llaman, a Van Basten. Sí, sí. Ese sí que es un hombre capaz de sorprender, pero ya en los últimos metros. Digamos que es un goleador que necesita que lo surtan de balones, necesita que lo habiliten de forma permanente. O sea, que son esos grandes jugadores que necesitan de otro jugador, necesitan de un jugador intermediario que los haga participar del juego para que hagan pesar ahí sí toda su magia, ¿no? Lo que podemos decir es que Marco Van Basten fue operado de unos cartílagos en la rodilla derecha el 1 de septiembre, que el jueves entrenó por primera vez, en el partido de entrenamiento marcó 2 goles y que posiblemente la próxima semana ya jugará frente al Cremonese. Marco Van Basten no se quiere perder por nada del mundo el duelo de gigantes, y con Donadoni el Milan se crecerá muchos enteros. Sí, seguramente. De todas formas, Arrigo Sacchi no creo que arriesgue a sus hombres después de la experiencia que vivió con Gullit, que por apresurar su recuperación tuvo un problema tremendo. Aquí hay una falta desde la distancia de Diego, ¿no? Diego parece que ya tiene fabricada la jugada en la cabeza. Pierluigi Pairetto le ha echado el balón para atrás, mira, enfoca, mira Paulo y para otro Diego. Sí, pero fíjate cómo mueve la cabeza. Está mirando todas las posibilidades que le da la jugada. Y yo creo que todavía ahora no ha elegido, ¿no? Ahí está Galli. Yo creo que eso lo ha hecho a propósito Diego, ¿no? Sí, seguramente para sorprender. Es un hombre que tiene una velocidad de transmisión neuromuscular absolutamente sorprendente, ¿no? O sea, lo que concibe y lo que hace resulta de una forma lo ejecuta a la milésima, casi automática, sí. Da gusto verlo explicar la forma en que tira los penaltis, ¿no? O sea, toma carrera, pone el pie de apoyo al lado de la pelota, saca la pierna izquierda para pegarle y en ese momento mira al portero, ya pierde de vista el balón y toma su decisión, ¿no? Es muy difícil que yo hubiera hecho eso sin caerme, ¿no? Tirando un penalti. Y tú que has estado esta semana con Diego y que has estado muchos días, nosotros hemos sido testigos, hablando largas horas con Maradona y después con la crisis, el problema del hacer Maradona, ¿cómo crees que ha podido él, la capacidad que ha podido tener para recuperarse tan rápido y demostrar la clase de maestro que posee? Porque en contra de lo que dice también es un superdotado físicamente, o sea que tiene una calidad fibrilar, una calidad muscular realmente excepcional. Acusa unos dolores en la columna que debe tratarlos permanentemente y el exceso de peso lo perjudica, pero lo suple todo con su amor al fútbol, su capacidad para jugar este juego y fundamentalmente con el talento, ¿no? Es un hombre que si tiene el físico mejor y si no tiene el físico le alcanza con su capacidad para generar gran fútbol, con su fantasía, ¿no? ¿Qué te parece ese hombre, Angelo Colombo? Es un hombre oscuro, pero... Sí, es un hombre oscuro. El año pasado muy importante sobre la derecha a la hora de presionar por su disciplina, pero es digamos que el de menos calidad en ese centro del terreno. Y Alberico Ebani también es un hombre llave por su técnica, ¿no? Sí, es un zurdo que además tiene un buen disparo de media y larga distancia. Tiene más habilidad que Colombo y desde la parte izquierda es capaz de generar mejor fútbol como ahora. Ese es Alberico Ebani. Y ahí probando su media distancia.
A este hombre el año pasado Arrigo Sacchi lo sustituía por un defensa por Costa Curta en las segundas partes. El año pasado tuvo la mala suerte de lesionarse en el entrenamiento previo al partido frente al Real Madrid. Estaba haciendo un repaso general a esa táctica tan exigente y un jugador del equipo Primavera, del equipo juvenil, le dio un golpe que requirió de 2 meses de reposo y que le hizo perder su partido frente al Real Madrid, ¿no? Yo casualmente estaba conociendo ese día Milanello y cuando estaba viendo el vestuario del primer equipo del Milan, lo traían a Ebani llorando, pero no por el dolor, sino por el partido que tenía la certeza de que se iba a perder al día siguiente, ¿no? Claro, yo era en ese momento un enviado del Real Madrid y me sentí bastante desacomodado, ¿no? En cualquier caso, No podía decirle ni que lo sentía ni que me alegraba, ¿no? Ebani ahora se cuidará entre algodones para no perderse el desafío frente al Real Madrid el 18 de octubre y el 1 de noviembre. Ahora, lo que hay que resaltar sobre todas las cosas es que da igual el resultado que tenga el Milan en el marcador. Su juego es siempre el mismo. Siempre destaca 5 o 6 jugadores en posiciones de ataque, recupera la pelota en la misma salida del equipo contrario. O sea que yo creo que el Milan puede perder, puede ganar, pero siempre representa bien a su afición. Siempre la representa de una forma atrevida, de una forma generosa con el espectador, enormemente sacrificada, pero siempre en función de ataque, siempre mirando a la portería contraria. Y eso me parece extraordinariamente rescatable de un equipo de fútbol y además en un país en donde hacer esto es contracultural, ¿no? Porque lo está haciendo en la Italia del Catenaccio. Me he fijado en un detalle, he visto cómo Maradona ha ido a destruir el fútbol de ataque del Milán, ha bajado a la parte del centro del campo, donde ocupan los medios defensivos su posición, y junto con Alemão se dedica también a destruir el fútbol de ataque de los jugadores, fundamentalmente por la zona donde está Stroppa. Sí, para mí es un error que lo haga en estos momentos y es un error que tiene que ver con la generosidad de un jugador que dentro del terreno de juego se olvida de que no está en perfectas condiciones físicas y no se dosifica. Si yo soy compañero de Maradona, le prohibiría hacer esos esfuerzos. Yo lo que quiero es que esté fresco cuando entra en contacto con la pelota y estando físicamente limitado, esas carreras le restan potencial físico y además no le dan al equipo demasiado porque Diego no es un gran recuperador de balón, ¿no? Estamos viendo que el Milán prácticamente es el que domina el fútbol en el centrocampo. Sí, puede perder los partidos 3-0, pero nunca va a dejar de dominar los partidos en el centro del campo, porque forma parte de su sistema de juego. El Nápoles, sin embargo, es un equipo mucho más precavido, que juega con Antonio Careca y Maradona tirado en punta y con toda libertad. Carnevali, que es un tercer delantero, que hace un gran esfuerzo defensivo a lo largo de todo el partido, y los demás son estrictos defensores, aunque de vez en cuando se suelta alguno, ¿no? Hemos visto cómo Franco Baresi había subido con un balón, ha intentado el remate y ha salido al contragolpe el Nápoles, pero estaba sustituyéndole en la posición Frank Rijkaard, que está haciendo unas funciones de medio ofensivo durante el partido. Eso lo hace muy bien el Milán. Todo el mundo cumple con los relevos con una disciplina realmente extraordinaria. Ahí está Borgonovo, al que le pesa todavía la camiseta del Milán. No es lo mismo ponerse una camiseta que otra. Los jugadores se responsabilizan de una forma distinta. El año pasado veía la portería con una extraordinaria facilidad en la Fiorentina, y este año, aunque Sacchi sigue creyendo en él y lo respalda con declaraciones muy elogiosas, lo cierto es que la portería se le ha achicado, ¿no? Esta frase nos hizo también, nos llamó la atención en un partido que disputó Brasil,
que jugaba Baltasar, que decías tú que esos goles no los fallaban en el Atlético de Madrid. Sí, sí, claro. Además la camiseta de Brasil tiene un peso histórico, un peso internacional, realmente extraordinario. Yo supongo que la tensión con la que vivía Baltasar, el acontecimiento de ponerse la camiseta de Brasil en un país además que ama tanto el fútbol y que ama tanto a su selección, bueno, habrá sido otro el ánimo, ¿no? Pues ahí tenemos a Diego. Diego Nación. Le han hecho 12 faltas de las 20 que ha cometido el Milán en este partido. Y no estamos viendo a los tricampeones del mundo canariños, estamos viendo, sin embargo, a los tricampeones de Europa, 3 veces campeones de Europa, al Milán, los vigentes campeones y próximos rivales del Real Madrid. Ese es Angelo Colombo, el que ha tirado desviado. Lo desmerecimos diciendo que era el menos hábil de los tres, lo que no supone en ningún caso que sea un jugador torpe. O sea, estamos hablando de un Franco Colombo dentro de un entorno absolutamente espectacular. Entonces, dentro de ese entorno es el hombre con menos posibilidades técnicas. Estamos en el minuto 42 de la primera parte. Gana desde el minuto 18:30 de este periodo el Nápoles por 1-0 en un gol marcado por Andrea Carnevale a pase en jugada originada por Diego Maradona. Vamos a fijarnos cómo el Nápoles intenta romper el dispositivo que ha marcado para este partido Arrigo Sacchi con los rosoneris, con los rojinegros del Milán. Un partido que cobra vital interés porque dentro de unos días se enfrenta al Real Madrid. No olvidemos además que el Nápoles es sobreviviente en Copa de la UEFA y que en cualquier momento puede también enfrentarse a algún representante español. Nosotros pensábamos que el Milán era el equipo que rompía los moldes del fútbol italiano, que no era el clásico equipo de fútbol italiano, que era el equipo de más fantasía. Yo creo que lo es, aunque hay que aclarar algo, ¿no? La fantasía no depende nunca del entrenador, la fantasía depende siempre de la capacidad de imaginación que tenga un futbolista y además de su capacidad técnica. Un futbolista mal dotado técnicamente nunca va a poder llevar a cabo lo que se imagina, y un futbolista con una mentalidad previsible, pues tampoco nunca va a sorprender, sea cual fuere el entrenador. Yo lo que digo es que teniendo el Milan grandísimos jugadores, desde el banquillo se fomenta el buen fútbol, ¿no? Y eso me parece enormemente importante para mi manera de entender el fútbol. Todo pasa por los gustos en esto. El fútbol es materia opinable y cada cual tiene derecho a defender lo que le dé la gana. Hemos visto cómo Alemão ha retrasado un balón. Ahí está Alemão, parece omnipresente tanto por la izquierda como por la derecha. Y nosotros, para ser un jugador brasileño, nos parece un jugador muy adaptado al fútbol europeo. Sí, muy adaptado, muy adaptado. Es un jugador con una enorme capacidad de sacrificio. Hay otro hombre en el fútbol italiano, también de Brasil, que rompe los moldes. Dunga, ¿verdad? Claro, claro. Es un hombre que si te lo ponen, te lo enseñan y te preguntan de dónde es, a uno nunca se le ocurriría decir que es de Brasil, ¿no? Estamos ya en los últimos minutos, en una enésima falta sobre el maestro, sobre Diego Maradona. Repetimos que le han pitado 20 faltas al Milán y 12 de ellas han sido sobre Diego Maradona. Él está viendo cómo los jugadores se están agrupando. Y ahí está mejor para su zurda, aunque algo lejos, ¿no? Está mirado a la derecha y está esperando. Cuando está Rénica, suele tirarlo su compañero. Saca a la izquierda, falla Angelo Colombo y Andrea Carnevale. Un fallo tremendo, creemos que ha fallado en el despeje Colombo, el número 4. Y este hombre le ha ganado la baza porque tenía el balón de frente, creemos. Le venía el balón de cara, le ha ganado la ventaja, la posición al lateral derecho. Sí, es meritorio el centro y es meritorio el gol, pero desde la posición en la que Diego saca la falta, eso no puede terminar nunca en la red, ¿no? Una falta muy centrada, un balón prácticamente vertical, y ahí
el cabezazo afortunado de Carnevale, lleno de decisión, pero afortunado. Es raro que en jugadas a balón parado el Milan no se adelante masivamente. Esa jugada se resuelve dando 3 pasos adelante y dejando a Carnevale fuera de juego, ¿no? En cualquier caso, un Milán inexpugnable la pasada temporada. Hemos visto ya cómo ha visto perforada su portería en 2 ocasiones. Ha visto cómo le han abierto una brecha, fundamentalmente a través de la genialidad de Maradona, en la incursión por la izquierda y en este saque de falta. Este es el árbitro, el veterinario Pierluigi Pairetto, un hombre de 37 años, que ha señalado el final del primer periodo. El final del primer periodo en el San Paolo, un San Paolo que no ha podido llenarse en sus 90.000 localidades, porque está todavía en reestructuración para el próximo Mundial de 1990. Estamos en la segunda parte. Estamos en el minuto 10 de este amplio extracto de la síntesis de este partido. Vamos a ver alguna jugada más de Diego Maradona. Ahí está en acción. Presten mucha atención. Es una jugada de parque, ¿no? Tú hablabas antes de una cosa que te ha dicho, no me acuerdo bien, el entrenador del Sporting de Lisboa. Sí, exacto, que un crack en un palmo, que para un crack un palmo de terreno equivale a un latifundio, ¿no? Ahí lo ha demostrado Diego. Con qué fuerza además defiende la pelota, ¿no? Parece que tiene el pie zurdo imantado, pero además hace falta tener una gran potencia de pierna para soportar esos embistes, ¿no? Ha sido una jugada de Maradona. Ahí el árbitro había ya señalado a instancias de línea el fuera de juego, y un Nápoles crecido frente a un Milán impotente que había hecho ya un cambio en esta segunda parte. El tercer holandés, Frank Rijkaard, había sido sustituido por Marco Simone, otro hombre al que parece que le pesa la camiseta rojinegra, porque el año pasado en el Como marcó muchos goles. El Milán dominaba en estos primeros minutos, en este primer cuarto de hora, pero sus ataques se rompían una y otra vez frente a la cobertura del equipo de la Campania italiana. Simone es muy joven además, eso en fútbol también pesa, ¿no? Hemos visto calentar también a otro jovencísimo jugador, que tiene 19 años, y era la primera vez que jugaba en Serie A. Se llama Cristiano Latignoni, un absoluto desconocido, en un Milán, en una escuadra totalmente resquebrajada, sin su póker de ases, por decirlo de alguna manera, porque a los 3 tulipanes, Paolo Maldini, un lateral, que es un hombre que corre perfectamente la banda, también estaba ausente. Y Roberto Donadoni, fundamentalmente, que creemos que es la pieza vital en el esquema de la zona, en el esquema del juego de Arrigo Sacchi. Hay algo que Arrigo Sacchi no ha logrado. O sea, dentro de esta fiesta ofensiva que propone este fútbol, no logra que los hombres que llegan desde atrás permanentemente a zona de peligro se hagan presentes en la tabla de goleadores. O sea que en este equipo el gol es patrimonio de muy pocos, sobre todo de Gullit y de Van Basten. De todas formas, este partido nos sirve una referencia bastante exacta de la impotencia que tiene el Milan para lograr el gol. No para llegar a posiciones de gol, que le resulta relativamente fácil, sino para sorprender en los últimos metros al adversario. Fíjate que a pesar de ese mando, a pesar de que gobierna el partido desde el comienzo, por lo menos el centro del terreno de juego, no ha generado situaciones de peligro. La verdad es que el Milán marcó muy pocos goles la pasada temporada, y prácticamente los 2/3 de los goles los marcó Marco Van Basten, que marcó 19 goles. Luego los demás estaban repartidos entre Rijkaard, Gullit, Ancelotti, Donadoni. Y sin embargo, la referencia del Nápoles es que la mitad de los goles los marcaron entre la mitad de los goles no, el 90% de los goles los marcaron entre Andrea Carnevale, entre Antonio Careca y Maradona.
Sí, porque es un equipo que juega agazapado y libera a estos tres hombres en ataque. Y con los tres se las arregla para romper adversarios, ¿no? Porque todos tienen muchísima calidad. Hay un titular de la selección italiana, este que está en conflicto con la pelota en este momento, Andrea Carnevale. Un internacional brasileño y además de los jugadores más reputados en el mundo entero, Antonio Careca, y quien es para mí el mejor jugador del mundo, que es Diego Armando Maradona. Y quizás tiene el mejor equipo para jugar al contragolpe. Sí, exactamente. Y en eso no ha variado. Ha variado de entrenador, pero el estilo sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que ha variado es la relación de muchos de sus jugadores con el máximo responsable técnico del equipo. Muy crispadas el año pasado con Bianchi y mucho más cordiales esta temporada con Piñón. ¿Qué idea tienes tú de Alberto Bigón? Bigón es un hombre muy amable, muy gentil, muy dialogante con los jugadores y hasta el momento eso le está dando un excelente resultado. Todavía inexperto, porque es un hombre que acaba de llegar al fútbol grande de Italia y tiene algunas dificultades para hacer entender con claridad su mensaje táctico, pero de todas formas los jugadores le tienen un gran cariño, sobre todo Diego Armando Maradona, quien ha dicho que para él es un padre, ¿no? Y esa relación tan pulida del entrenador con el mejor jugador puede facilitar mucho la convivencia, ¿no? Hemos visto de nuevo un tiro, otro tiro más de Carlo Ancelotti, un tiro que vemos repetido. En cualquier caso, a nosotros hay una referencia que nos llama la atención. Vamos a ver el cambio, se va el goleador, el bigoleador Andrea Carnevale, y va a entrar un gran fichaje, un hombre que pertenecía a la Juve. Ahí hemos visto ese 15, ese número 15, que es el que le habíamos mencionado, Cristiano Latignoni, y está calentando, entra por Giovanni Stroppa, y va a entrar también un jugador que triunfó en la Juve, en la Vecchia Signora. Se trata de Massimo Mauro, que cuando estaba Maradona ausente hizo unos buenos partidos, no en la demarcación de Diego, aunque sí llevaba su número. Sí, exactamente. Juega de otra cosa, pero se ponía el número de Maradona. Es un hombre del que se habla muy bien en Nápoles. Todos creen en él, pero todos están convencidos de que no vale para 90 minutos, que es un jugador que da lo mejor de sí en 30 minutos y que cumple un extraordinario papel cuando entra como refresco. Muy apreciado además por su capacidad táctica dentro del terreno de juego. Está muy bien reputado como jugador de gran inteligencia, un jugador con conocimiento científico del fútbol, ¿no? La pasada temporada el Milán en Copa Europa tuvo muchísimos problemas para pasar adelante en la eliminatoria frente al Werder Bremen, un equipo que se cerró prácticamente, creó un fortín y el Milán se estrellaba una y otra vez y pasó por muchísimos apuros. 3/4 partes de lo mismo le pasó contra la Estrella Roja. Y ahora estamos viendo también que el Nápoles se está dejando dominar. Hemos visto cómo hasta Alemão y Kripa retrasaban el balón y se dejaban dominar. ¿Tú crees que si un equipo se cierra atrás y espera el contragolpe contra el Milán, tiene más posibilidades de romper el esquema del equipo este? Sí, posiblemente, pero para eso hay que ser especialista como el Nápoles. O sea, no es una receta trasladable para que la lleve adelante el Real Madrid, porque el Real Madrid tampoco sabe defenderse. El Real Madrid es un equipo que dentro del campeonato español va siempre al frente, busca siempre algo más y que además la gente le exige eso, el público le exige eso. Y no puede cambiar su personalidad de un día a otro, no se puede hacer defensivo de la noche a la mañana. Ahí tenemos al ariete, Antonio Filho de Oliveira, Careca. ¿Sabes por qué le llaman Careca? No. Bueno, es un poco, no viene mucho al cuento. Es que él era un gran admirador de un payaso muy famoso en Brasil, de pequeño, que le llamaban Careca.
y a este le llamaban el apodo Carequiña al principio, y Diego haciendo de las suyas. Haciendo slalom, es que ha aprendido a esquiar en las leñas de Argentina mientras desertaba bueno, mejor slalom que hizo antes de ir a las leñas contra Inglaterra desde el centro del campo fue dribbling constante, sí. Un slalom. A mí también me gustó más ese, porque lo vi desde adentro, ¿no? En cualquier caso, estamos viendo a un Diego Maradona que ha estado discutido las últimas jornadas y que está brillando con el fulgor propio de un astro. De todas formas, te diré que esta semana en Nápoles, cuando Diego no había hecho todo lo que estamos viendo hacer en este partido, llevaba además un penalti fallado. El amor que la gente de Nápoles siente por él, ¿no? Es algo que está fuera de toda lógica, o sea, es una conducta absolutamente insensata de una ciudad entregada a su ídolo, ¿no? Se llama maradonitis, ¿no? Sí, la Maradona dependencia, ¿no? Es algo realmente extraordinario ir en coche con Diego por Nápoles, ¿no? A mí me tocó vivir esta aventura durante un trayecto relativamente corto, ¿no? Saliendo del entrenamiento del Nápoles hasta la casa de Diego. Entonces, desde el entrenamiento lo van acompañando unas 25 motos, ¿no? Que le hacen una escolta muy festiva, que le van tocando el coche, que le van gritando. Y algunos se van adelantando y les dicen a los coches que vienen que ahí viene Diego, ¿no? Entonces todos los que vienen de frente vienen con la cabeza afuera buscando a Maradona, ¿no? Y aquello es una locura colectiva, ¿no? Y Diego, a quien yo le preguntaba en ese momento qué tal era su relación con Nápoles, me decía, mira cómo me odia, mira cómo me odia. El santo ya no es San Genaro. En cualquier caso... Yo digo que después de todo lo que ha hecho, si recibe esa respuesta, ¿qué no será cuando las cosas le van bien, ¿no? Mira, tarjeta a un ídolo de Jorge Valdano. Tenemos muchas referencias de la admiración que siente por Franco Baresi, el gran capitán del Milán, el que espolea y el que marca el ritmo en la zona, al grito de Milán, y que asustaba tanto a Butragueño. A mí me gusta pensar que responden al grito de Milán, pero seguramente no será así. Él manejará distintas claves, ¿no? En esto resulta curioso lo que se suele elegir, ¿no? La selección argentina, por ejemplo, para salir masivamente en las jugadas en las que hacíamos fuera de juego, la clave era marcar Valdano, ¿no? Cuando se decía marcar Valdano había que salir todo. Y en un partido, en la final precisamente, yo oí marcar Valdano y dije, claro, por supuesto, y ahí me quedé, no salí, pero porque de tan cansado que estaba no respondía al planteamiento, ¿no? Y no fue gol de absoluta casualidad, por eso yo digo que muchas veces las cosas dependen más de la capacidad de improvisación de los jugadores que de todo lo que se estudia, ¿no? Quizás nos hemos permitido algunas licencias por el brillo de Diego Maradona y no hemos, por último, porque Diego Maradona se tiene que ir al programa que tiene en directo dentro de unos minutos, La Cátedra de Jorge Valdano, quiero que me hagas qué te parece este Milán. Y ya te dejamos que te puedas decir. Lo veo desdibujado y hasta me complace haberlo elogiado tanto ahora que se encuentra en un momento francamente malo, porque no me mueve ningún afán utilitarista a la hora de cantar alabanzas a este equipo. Me gusta su planteamiento y lo defiendo cuando gana y cuando pierde también. Pues es una pena que te pierdas el golazo del Nápoles, el 3-0, que lleva un sello muy peculiar y que es toda una obra de arte. De verdad que lo siento, pero... Te agradecemos el esfuerzo que has hecho. Sé que no se hace, sé que no hay que cambiar de caballo en mitad del río, pero no tengo más alternativa que cumplir con mi obligación. Bueno, te agradecemos que hayas podido desvelarnos algunos detalles de este próximo rival del Real Madrid, del Milán y de los momentos culminantes de este encuentro. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por su invitación. El partido del Milán en esta segunda parte fue mucho mejor, a pesar de la ausencia de Frank Rijkaard, pero el encuentro en sí bajó muchos enteros.
fue mucho más brillante en el primer periodo. El Milán parecía ya sin ilusión de victoria, a pesar de esos ataques que marcaba Franco Baresi, con Frank Rijkaard reservado, sacado por Arrigo Sacchi, con un equipo lleno de suplentes y con un Nápoles claramente en ventaja y perfectamente instalado en el terreno de juego, con un Maradona con ganas de agradar y con un Careca lleno de potencia. Pero ahí vean como Marco Simone, el extremo, ha tenido que bajar. Ahí está, ese es Costa Curta, Alessandro Costa Curta, le había relevado, el lateral que sustituía a Maldini, a Paolo Maldini, el que ha podido finalmente echar ese balón a córner. Es impresionante el equipo del Nápoles en su faceta ofensiva. Un media punta lanzador como Diego Maradona y dos hombres goleadores como Andrea Carnevale y Antonio Careca. Ahí está el contragolpe. Ese es Marco Simone, de 20 años. Un hombre que triunfó por todo lo alto la pasada temporada en el casi denominado filial del Milán, el Como. Ese es Mauro Tassotti. Ahí está Costa Curta. Angelo Colombo, que tira desviado y sin fe. Estamos en los últimos minutos ya. Este es Angelo Colombo de este partido, el partido más destacado, que más expectación, que más interés había suscitado en esta séptima jornada, y quizás el que se podría denominar el choque del año por la importancia, la dimensión que ha cobrado el Milán, el equipo campeón de Europa, el equipo que tiene más presupuesto en el planeta fútbol, cerca de 7.000 millones, y un Nápoles que tiene al número 1 del mundo, a Diego Maradona. Han visto una nueva falta, la única manera de parar al maestro. Ocho faltas seguidas. Vemos la repetición. Ese es Tassotti. Y venía Ancelotti también detrás de Maradona. Massimo Mauro, el exjugador de la Juventus. Visto la ejecución de esa falta, como ha lanzado Ricardo Brito de Alemão. Angelo Colombo, el medio volante derecho, siempre entra por esa banda. Es un hombre que también ejecuta funciones defensivas de apoyo a la cobertura. Ahí está Diego Maradona en media punta, organizando el juego de su equipo. Massimo Crippa le apoya a Maradona, que se deshace con todo tipo de facilidad, improvisa cualquier tipo de jugada en cualquier tipo de situación. Franco Baresi a la carga. Y el marcaje al par del líbero sobre Borgonovo.
del líbero, un jugador que sustituía a Renica, que se llama Marco Baroni, que jugaba por primera vez esta temporada en el Napoli. Maradona en todas partes. Es el que encarna ahora el espíritu del Nápoles, el catalizador del equipo ganador, el hombre que catapultó al Nápoles a ganar por primera vez en su historia el Scudetto, 2 Copas de Italia y por último la Copa de la UEFA. A un hombre, el número 1 de este planeta fútbol, que ha estado en discusión, que ha estado en entredicho en los últimos meses, tras la Copa América. Y un Milán, recalcamos, plagado de lesionados, que dilucidará su pase a cuartos de final en un duelo, en un desafío de gigantes frente al Real Madrid en próximas fechas. El 18 de octubre en San Siro y el 1 de noviembre en el Bernabéu. Una especie de revancha del desafío, del partido, de la eliminatoria disputada en semifinales la pasada temporada y que por un tanteo global de 6-1 el Milán consiguió pasar a la final. Estamos ya en el último tercio del partido. Ese es Mauro Tassotti, un jugador que no sobresale entre las estrellas del Milán, pero que hace un papel oscuro pero muy eficaz, muy consistente. Y un nuevo tiro de los centrocampistas del Milán, de Alberigo e Bani. Se va a producir ahora la sustitución. Atención a ese detalle. Pero es simplemente porque Massimo Mauro estaba acostumbrado a ponerse siempre la camiseta por debajo del pantalón y últimamente los árbitros tienen reglas concretas y no se lo permiten. Como Platini y como otros tantos jugadores, Massimo Mauro siempre jugaba con la elástica por fuera. Sigue el acoso del Milán, el Nápoles que se deja dominar, fundamentalmente buscando espacios libres para aprovechar la velocidad de su ariete, de Careca, y de su rápido extremo Carnevale, un hombre que juega siempre en la izquierda, pero que a veces también aparece por la derecha. Un hombre que ha marcado ya 2 goles en este partido y que ha sido sustituido hace unos instantes por un centrocampista, por Massimo Mauro. En este caso, la posición de media punta de Diego Maradona es ocupada por el recién entrado, por el que ha puesto Bigón en el campo, por Mauro. Y Maradona intentará ocupar una demarcación más arriba, formando tándem con Careca, aunque ahí lo vemos en la parte del centrocampo del Nápoles, con Franco Baresi. Este es Filippo Galli. Ahí está Carlo Ancelotti. Marco Simone. Un balón que saca la defensa del Nápoles. Sigue muy volcado el Milán. Y un balón largo que controla Costa Curta. Se sucederían las jugadas de ataque sobre la portería del Nápoles. Ahí está Alemão. Ahí una jugada del recién entrado Massimo Mauro.
El Milán, que perdía por 2-0, ya no le queda más que la carta de lanzarse a un ataque a ultranza con un Franco Baresi muy adelantado. Ahí tienen a Mauro Tassotti cambiando el juego. Franco Baresi haciendo una gran pared, intenta profundizar, pero saca ese balón Ciro Ferrara. El propio Franco Baresi va al lanzamiento del córner. Un derroche tremendo del veterano capitán y un tiro desviado. Creemos que de Filippo Galli. Exactamente. Un hombre que cumple 201 partidos con la camiseta rojinegra del Milán. Se cumplía el minuto 34. Vemos repetido el tiro de Filippo Galli a la derecha del portero Giuliani. Y un extraordinario capitán, el Franco Baresi, lanzando a sus jugadores. Y ahora es el que controla los azules partenopeos del Nápoles. Esa pared con Diego Maradona, Alemão, abriendo a la izquierda con Máximo Mauro. Maradona con ganas de agradar, Pierluigi Pairetto diciendo que se den prisa. Y faltaban 10 minutos para que concluyera el partido. El Nápoles dominaba claramente el partido con los 2 goles marcados de la primera parte por Andrea Carnevale. Su planteamiento era contener con tranquilidad los ataques sin mucho fundamento de los rojinegros. Carlo Ancelotti. Ahí está, creemos que es Sandro Costacurta. Marco Simone. Otra vez Ancelotti, cambiando a la derecha. Tassotti al centro sin convicción en el tiro. Transcurren los minutos y el Milán, que no abre brecha, que no encuentra la manera, no tiene a los hombres adecuados para romper la cobertura del Nápoles. Le falta ese hombre mágico, ese jugador impresionante que es Marco van Basten, el hombre fantástico que es capaz de improvisar cualquier jugada en cualquier momento y en cualquier espacio. Pero el hombre de mayor inventiva, el hombre de mayor imaginación en el fútbol mundial, el número 1 indiscutible es Diego Maradona. Aunque se le considera al 50% de sus facultades físicas, es capaz de sacar el máximo partido posible. También es encomiable la función de ese jugador, del capitán del Milán, Franco Baresi, que se ha recorrido muchas veces el terreno de juego de un lado a otro. Giuseppe Giuliani, un portero fichado por el Nápoles hace 2 años al Verona. Al Milán le cuesta organizar su juego, le faltan piezas, eslabones fundamentales en esa correa de transmisión que es el fútbol de la zona, esos engranajes en el mecanismo que le permiten articular unas jugadas muy estudiadas, fundamentalmente iniciadas en Franco Baresi. Atención a Diego Maradona. Qué impresionante cómo ha cambiado el ritmo de juego y se ha plantado ante Giovanni Galli. Presten mucha atención porque ha hecho un amago, ha mirado a la derecha, ha cambiado el ritmo, se ha ido, ha encarado a Giovanni Galli, ha hecho que este se lanzara al amagarle.
vean cómo ha lanzado Luca Fusi y presten mucha atención. Con este gol sobran palabras, nos despedimos y les dejamos hasta el próximo domingo. Nápoles-Milán, el líder de la Liga italiana frente al campeón de Europa, el próximo rival del Real Madrid en la Copa de Europa, su verdugo el año pasado. Y ahora pasamos ya a la Liga inglesa. Se ha disputado hoy la 8ª jornada. Lo más destacable, la victoria del Tottenham de Venables sobre el Queen Park Rangers. En el campo, un viejo conocido, un triunfador, Gary Lineker. Los azulgrana del Aston Villa se impusieron por la mínima 1-0 al Derby County en partido disputado ayer en el Villa Park de Birmingham y que Televisión Española ofreció anoche en Estadio 2. El único tanto del partido, que lo conseguiría David Platt para el Aston Villa en el último minuto del primer tiempo. Vamos a ver de qué manera batiría al meta internacional inglés Peter Shilton, ese hombre, David Platt. Peter Shilton, 40 años, 110 veces internacional con la selección inglesa que dirige Bobby Robson. David Platt, que se va muy bien, sortea a Peter Shilton y sin apenas ángulo marca el único gol del partido. Aston Villa 1, Derby County 0. El Crystal Palace, recién ascendido esta temporada a Primera División, se impuso en casa al Everton por 2-1. Vemos el primer gol de los azulgrana. El 1-0 marcado por Ian Bright a los 27 minutos. Con ese remate espectacular. Y el centrocampista Alan Pardew, que consiguió batir a Neville Southall 10 minutos después y consiguió el 2-0 para las Águilas, sobrenombres del Crystal Palace. Con ese resultado terminó el primer tiempo en Selhurst Park, en Londres. El equipo de Liverpool, el Everton, marcó su gol a los 10 minutos de la segunda parte por medio de Newell. Resultado final, Crystal Palace 2, Everton 1. El Millwall y el Norwich City, los dos grandes animadores de la liga la pasada temporada frente a frente. Los canarios del Norwich, con un gol del defensa Mark Bowens a los 60 minutos sobre el meta Brian Horner, sorprendieron a los azules del Millwall en el feudo de estos. Los leones, como son conocidos los jugadores del Millwall. Millwall 0, Norwich City 1. En un emocionante partido, el Tottenham se impuso en su campo, White Hart Lane, al Queen's Park Rangers, otro de los equipos de la capital inglesa. Vamos a ver el primer gol de los Spurs, que dirige Terry Venables. Se pusieron en ventaja de 2-0 en el primer tiempo. Gary Lineker, en la boca del gol, autor del primer tanto. Eso pasaba a los 32 minutos de juego. Vamos a ver cómo batía a David Seaman. El último en pasarle se llama Paul Gascoigne.